5. Sí, porque no sé por qué no hay nadie. También los links, todo. Y eso. Bueno, mandamos al aire y yo cuando veo ya arranco yo y listo. Dale, Martín, buenísimo. Buenos días al Foro de Agilidad. En 5 minutos comenzamos. Muchas gracias. Bueno, vamos arrancando, ¿eh? ¿Cómo va? Buenas tardes a todos. Gracias gracias por ¿Cómo va, sumarse Martín? nuevamente. ¿Cómo Hola, andan? chicas. ¿Todo bien? Hola, Muy bien, ¿cómo muy bien. están? ¿Cómo Me va? Bueno, alegro. gracias a todos por sumarse. Vamos a dar comienzo a esta nueva sesión de nuestro foro de agilidad. Como decimos siempre, bueno, ya estamos en nuestra segunda iteración. La primera iteración que la empezamos a correr, a rodar allá por agosto, septiembre, y ahora tenemos esta segunda iteración que empezamos en noviembre. Y bueno, cerramos ahora la semana que viene. Y la idea es hacer un corte y volver para entrados ya los primeros meses del 2021, del nuevo año, a ver cómo nos recibe. Así que bueno, bienvenidos a todos. Si querés pasame ahí, Marie, Sí, y vamos a dale. contarle un Así poquito hacemos unos eh, recordatorios. unos recordatorios de nuestro foro. Gracias, como siempre, por sumarse. Todas las charlas que les comentábamos recién, que trabajamos desde la primera iteración, ahí por agosto, septiembre, las que empezamos a trabajar en nuestra segunda iteración, las que hicimos en noviembre, los primeros días de diciembre, bueno, todas quedan grabadas en nuestro canal de YouTube, en Practia.global. Ahí lo pueden buscar para reverlas, aquellos que pudieron sumarse, los que no, pueden verlas ahí o recomendarlas, ¿no? Como siempre decimos, está bueno también que la puedan recomendar para que aquellos que estén interesados en los diferentes temas, seguimos con un abanico de temas cada vez más amplio. Trabajamos para hacer un repaso rápido, eh, trabajamos sobre PMOs ágiles, centros de excelencia, hablamos sobre Lean Startup, Management 3.0, hablamos algo en algún momento de diseño, algo de UX, Ujú. también hablamos sobre comunidades de prácticas, fuimos hablando sobre Lean, Portfolio Management. Bueno, hay una variedad de temas que los van a encontrar en nuestro canal, siempre asociado a nuestro foro de agilidad que lo llamamos nuestro foro de Business Agility, ¿no? Todas las actividades, todos los habilitadores que necesitamos para llevar agilidad en nuestro negocio. Bueno, todo esto queda grabado en nuestro canal. Hay un mail ahí abajo, agilidad-r@practia.global. Bueno, nos pueden escribir ahí aquellos que quieran compartir alguna experiencia, solicitarnos
algún material o hacernos alguna consulta, bueno, quedamos disponibles también mediante este mail, ya que bueno, nuestro formato de estas charlas es de tipo webinar, no podemos interactuar por ahí demasiado, más que por un chat. Bueno, también podemos hacerlo, si nos quedamos cortos muchas veces, mediante el correo electrónico. Bueno, todas estas charlas que les comentaba, bueno, es posible gracias a este equipo, tremendo equipo que tenemos en Praxia, multidisciplinario, donde vamos trabajando cada uno de los temas y donde, bueno, además de traerlos en este foro, también, ¿no?, los vamos muchas veces ejecutando con ustedes, con muchos de ustedes, en nuestros clientes, en nuestro día a día. Así que, bueno, de este equipo que hace posible y que hizo posible todos estos foros, bueno, hoy tenemos a Mariela, Verena y a Julieta, que nos van a contar sobre una de nuestras prácticas que tenemos en Praxia, que es sobre la práctica de UX. Pero UX para algo particular. Y ahora vamos a ver un poquito eh, sobre qué se trata este tema y qué se trata esto de usability testing. Bueno, las chicas nos van a contar un poco sobre la charla de hoy. Antes de que Así es. empiecen, hay un sector de preguntas y respuestas. A medida que Ujú. vayamos generando un relato, nos pueden ir haciendo todas las preguntas, las iremos contestando durante el transcurso o al final de la charla. Así que queda abierto el Exacto. canal también. Gracias. Bienvenidos a dejar preguntas. Gracias, Martín, por la intro y por ponernos un poco en contexto. Les damos la bienvenida nuevamente. Somos Mariela, Julieta y Verena, como veían en la slide anterior. Y como bien dijo Martín, en ediciones anteriores, allá por agosto, estuvimos hablando de Lean UX, contando un poco cómo es ese proceso. Y en esta ocasión vamos a hacer con un poquito más de doble clic en una de las tantas técnicas que intervienen en el proceso de UX, que es Lean Usability Testing. Y la importancia de hablar de testing es porque es como el quid de la cuestión, digamos. UX no sería UX si no incluiríamos a los usuarios, y esta es nuestra manera de hacerlo. Antes de continuar, igualmente queremos retomar desde un punto que trajeron las oradoras de la charla anterior, las chicas de HR y Design Thinking, porque ellas nos estuvieron hablando de la importancia de comprender las necesidades de las personas que trabajan adentro de las organizaciones, poder pensarlas también como un usuario. Como bien dice ahí, todo lo que creemos saber sobre las personas generalmente son hipótesis, son prejuicios que no son suficientes para que preparemos las soluciones o diseñemos los productos o servicios de la mejor forma posible. La clave para acercarnos y poder dar exactamente con lo que necesitan es preguntarles, es interrogarlos, interrogarlos no, entrevistarlos, presentarles prototipos para que puedan validar funcionalidades, y de eso es lo que queremos hablar. Así que bueno, retomamos desde acá, no solo porque Design Thinking y UX están íntimamente relacionados, se llevan muy bien y se necesitan, sino porque lo que queremos recalcar es que todo lo que van a ver a continuación, en las distintas técnicas de testing, las distintas maneras de abordar a los usuarios, se pueden llevar a la práctica tanto hacia adentro de la empresa como hacia afuera. Se puede pensar en clientes finales o se puede pensar también en las personas que trabajan adentro de la organización. Les vamos a dar un poco de conceptos en esta primera parte de la charla, para que también los que no están tan familiarizados con UX se pongan al día y sepan más o menos de qué se trata. Nos gusta siempre usar esta definición que la desarrollaron nada más y nada menos que los creadores de la práctica, que son esas dos personas que estamos citando ahí abajo, Jacob Nielsen y Don Norman, donde dice que la experiencia de usuario contempla todos los aspectos de la interacción de un usuario final con una compañía, sus servicios y productos. ¿Qué quiere decir eso? Que si bien este concepto, que además le da nombre a nuestra práctica,
es como bastante amplio y habla justamente de contemplar todos los aspectos que involucran un desarrollo de una solución, de un servicio, de un producto. Le da nombre también a la práctica, que tiene un proceso definido, tiene roles que intervienen en las distintas fases del proceso, y a través de ese proceso vamos a implementar técnicas propias para llegar a generar esa experiencia satisfactoria o de valor, como nos gusta decir. Así que bueno, eso. Esto por un lado es la definición conceptual de lo que es experiencia de usuario. UX son las siglas de User Experience, pero a su vez User Experience es el nombre que tiene nuestra práctica y son todos estos procesos, roles y técnicas que entran en juego. Para entender un poco más, les mostramos en este gráfico cómo es el proceso de trabajo. Ahí arriba dice que en el diseño UX tradicional los proyectos se desarrollan en torno a requerimientos y entregables. Bueno, esto no es únicamente eso. Si eso fuese todo, estaríamos hablando de un desarrollo más tradicional, del tipo cascada o como le dicen, proyecto llave en mano. Como bien ven ahí, hay fases de investigación, de análisis, de ideación, de prototipado, de user testing, que es donde nos vamos a meter hoy, y finalmente esta stage de materializar es cuando finalmente se desarrolla. No se desarrolla hasta pasar primero por estas instancias y tampoco se desarrolla directamente el producto final, sino que lo ideal es ir iterando, como ven en el dibujito de más abajo, para ir perfeccionando a partir de un MVP, de un producto mínimo viable. Y entonces, ¿qué es Lean UX? Si tenemos UX por un lado y ya vimos cómo es el proceso, es un enfoque de diseño que apunta a optimizar y agilizar la construcción de productos centrados en el usuario. Este concepto puede ser que muchos de ustedes lo tengan súper claro, porque estos libros que ven acá en pantalla están como dentro de la literatura, la literatura de cabecera de la gente que es especialista en agilidad. Muchas veces que escuché que recomendaran estos libros. El concepto del Lean UX específicamente fue postulado por Jeff Godef. Él tiene el libro que lleva su nombre, y Lean UX combina principios de Design Thinking, Lean Startup y Agile. Nosotros veíamos viendo que el proceso anterior tenía una fase de investigación que puede llevar bastante tiempo, ser costoso en términos de tiempo y dinero, según la naturaleza de los proyectos, pero Lean UX aparece como una buena alternativa y muy recomendable cuando los presupuestos o limitaciones de tiempo y otros factores hacen que no podamos seguir esa ruta tradicional de la investigación en UX, y nos gusta acá traer esta idea de que Lean UX viene para que aprendamos a reinventar las reglas de un proceso que ya está definido, adaptarnos a los contextos, trabajo en equipo, y todo eso en función de un objetivo en común, ¿no? Como con esos valores. Entonces, si lo pudiéramos como reformular, ese proceso que veíamos antes, donde decíamos que partíamos de requerimientos para llegar a entregables, que pueden ser prototipos, que pueden ser directamente el producto, acá decimos que partimos de hipótesis y nuestro objetivo va a ser validar esas hipótesis en iteraciones a lo largo de todo el proceso. Es un proceso cíclico, está muy gráfico, visto ahí, donde podemos partir de donde dice tener una idea definida. Esa idea se define en la fase de investigación, empiezan las reuniones, se busca llegar a insights en equipo, pensando en el diseño, pensando en la viabilidad del diseño en cuanto a los recursos tecnológicos con los que se cuentan, etcétera. Y a partir de ese momento se empiezan a elaborar bocetos, que esto es clave, el boceto con un esfuerzo mínimo, no ir directamente a desarrollar versiones preliminares de algo, para que en base a estos bocetos podamos introducir cambios sobre esa idea original. A veces nos damos cuenta de que directamente hay que cambiar el rumbo por completo, pero bueno, lo interesante es que si no hay mucha inversión en estos bocetos o
wireframes, como lo llamamos en nuestro mundo, low-fi, de baja fidelidad, que pueden ser inclusive en papel, como ya vamos a ver más adelante un poco cómo testeamos. Esa inversión es tan mínima que no hay un costo o un impacto significativo a la hora de repensar el camino por el cual estábamos yendo. Quiero hacer mucho hincapié en el trabajo en equipo, en el equipo interdisciplinario que idealmente trabaja en torno a esto. Las direcciones que va tomando el proyecto son acordadas por el equipo de forma interna en base a lo que se va validando durante ese proceso y con los prototipos. Y nuevamente llegamos como al punto de partida, donde sucede el punto de encuentro con los que van a ser nuestros potenciales usuarios, que son quienes con sus necesidades nos ayudaron a definir la idea, y en esta instancia, cuando ya tenemos algo armado para mostrar y validar, son de quienes vamos a obtener feedback, y en base a ese feedback podemos iterar e ir refinando cada vez más nuestra solución. El valor de Lean Usability Testing, entonces, para ir dándole el pie a mi compañera, es que nos permite generar conocimiento validado. Estas pruebas con usuario nos dan información que van a validar o refutar esas hipótesis que habíamos planteado en la etapa inicial. Vamos a generar resultados o innovación medible. Podemos usar indicadores como efectividad, eficiencia, satisfacción en el momento de encuentro de las personas usuarias con estos prototipos, modificar el rumbo, como decíamos, pivotar a partir de esas métricas, trabajar en relación a un MVP y tener como iteraciones más cortas y más ágiles justamente, y fundamentalmente aprender de los consumidores, llamándolos así para retomar también un poco esta idea de que puede ser un cliente final o pueden ser personas que trabajan adentro de una organización, si lo que estamos tratando de mejorar es, por ejemplo, un proceso de recruiting. Y vamos a ver más adelante cómo es muy rico acercarnos a las personas en su campo habitual de trabajo o en el contexto real de uso de la solución que pretendemos desarrollar. Así que bueno, Juli, te doy la palabra. Buenísimo, muchas gracias. Bien, a partir de todo lo que les estuvo contando un poco Mar, entonces ahora nos vamos a hacer esta pregunta. Si estas pruebas de usabilidad que tanto hablamos con personas usuarias necesariamente tienen que llevar mucho tiempo y ser costosas. Bueno, la respuesta obviamente es que no, y les vamos a explicar un poco por qué. En primer lugar, podemos decir que se puede testear con lo que sea. ¿Esto qué significa? Que una de las cosas más positivas que tiene Lean UX es que podemos testear casi con cualquier cosa. Es decir, podemos desde bajar conceptos en una servilleta, en un pizarrón, hasta obviamente lo que son estos wireframes de los que hablábamos, de baja fidelidad o alta fidelidad, que se diseñan en programas para tal fin. Pero no necesitamos llegar hasta ese punto para empezar a testear, sino todo lo contrario. Este tipo de pruebas rápidas que decíamos recién, en cada etapa del proyecto nos aseguran que el proyecto nunca se desvíe de su rumbo. Es decir, que evitamos diseñar a ciegas o en base a supuestos, sobre todo en las primeras etapas, que es cuando recién estamos empezando a entender un poco de qué se trata nuestra solución. Y evitamos retrabajo también, ¿no? Sobre el final, Juli, esto Totalmente. que puede pasar cuando trabajamos muy a rajatabla sobre requerimientos, que si el proyecto es muy largo o muy grande o tiene mucha escalabilidad, desde el momento en que se definen los requerimientos y si no se consultó a todas las personas que estarían involucradas después en el uso, tal vez al final del proceso ciertos requerimientos de los que se pensaron o se creyó que podían ser necesarios o útiles, al final resultan ser obsoletos y tal vez sale una versión beta de un producto para que se pruebe, qué sé yo, y ahí, no, pero esta funcionalidad no es realmente útil, no debería haberse planteado de esta manera, y una vez que el desarrollo ya está cerrado, por así decirlo, es como un retrabajo muy costoso. Arrancar de cero. Bien, buenísimo. Pasamos a la siguiente. Bien, entonces retomamos un poco
esto que hablábamos recién, de equivocarse rápido y barato. Esto que decía Mariela, de testear durante todo el proceso, nos asegura que todo el tiempo estamos alineados con las necesidades que estamos tratando de resolver. Y obviamente, entre más temprano testeemos, más garantía vamos a tener de estar generando la solución correcta. Entonces acá es súper importante retomar esto que se habla siempre en agilidad y que estuvimos hablando recién del tema de la iteración constante, que en Lean UX se podría resumir con este proceso cíclico, que se trata de, bueno, obviamente hacer o construir algo, en este caso un prototipo, un concepto, validarlo, a partir de eso medir las respuestas que hubo de parte de las personas, y con esa información pensar cómo podemos mejorar la solución, es decir, aprender y volver a empezar el proceso nuevamente. No es que solamente recorremos el círculo una vez, como veíamos antes, sino que es algo que va iterando y va mejorando. Y el valor de aprender haciendo, ¿no? De aprender sobre la marcha. Exacto. Bien, antes de irnos de lleno a de qué manera testear o todas las partes de lo que implica el usability testing, haciendo un poco de recap en esto de Lean UX, más o menos queríamos explicarles de dónde sale este término. Como decíamos recién, el diferencial que tiene para los clientes a través de enfocar la experiencia del usuario es aportar valor a la persona, entonces así podemos obtener esta retroalimentación constante y tomar decisiones rápidas en conjunto con el resto del equipo. Pero como decíamos antes, esto tiene que ser a nivel equipo. Los inicios de lo que sería Lean UX se fundaron con Lean Manufacturing, o lo que tiene que ver con la producción sin desperdicios, maximizando la creación de valor. Su creador fue Taichi Ono, que es el director de Toyota, quizás le suene más así, y bueno, nació para estandarizar un proceso en el área automotriz. A partir de eso, después nació lo que conocemos como Lean Startup, que busca realizar mejoras que puedan aportar resultados visibles en un corto plazo. Su Sí, creador veíamos el libro en las primeras diapos. Claro, que su creador fue Eric Rice, que es quien también dice esta frase: si no puedes fallar, no puedes aprender, que justamente llevó lo que era Lean Manufacturing a otros rubros en procesos más cortos y más rápidos. Y bueno, a partir de todo esto, aparece Jeff Godelf, que es de quien les hablaba Mar al principio en el libro, que es el creador de Lean UX y que se enfoca justamente en validar las hipótesis de manera más eficiente a partir del feedback de los clientes. Eso sería como un resumen de dónde sale esta cómo se van metodología. encadenando todos estos conceptos hasta llegar acá, ¿no? Totalmente. Bien, y antes de dejarlos con Bere, que les va a explicar un poco más en profundidad, es importante tener en cuenta a quién vamos a hacerles estos test para ir mejorando nuestra solución. Desglosando un poco esta frase, lo que habla principalmente Seth Godin es que dice que es sencillo ubicar a la gente en categorías, incluso decir a veces que entendemos a la otra persona, cómo se siente la otra persona, pero realmente no lo sabemos si no le preguntamos. Entonces, si le damos la oportunidad a cada persona, cada cual va a elegir quién realmente quiere ser. Porque lo que nos suele pasar en general es que los mercados no suelen tratar diferente a las diferentes personas, aunque suene redundante, sino que se dirigen de forma masiva a los consumidores. Pero sin embargo, nosotros somos seres individuales y nos gusta expresarnos. Entonces, si ponemos el foco en la individualidad que tienen las personas, vamos a conseguir mejores resultados que si ubicamos a todos como si fueran una sola unidad. Sí, muy cierto. Y es también, ese es el motivo por el cual en ningún momento dejamos de remarcar que Lean UX aparece frente a una manera de trabajar más tradicional en UX como una manera de agilizar todo el proceso, quitándole el foco a los entregables y poniendo el foco en las personas que se involucran como creadoras, las personas potenciales usuarias o los potenciales clientes, no las personas del equipo. Ese es como el encanto que tiene todo esto, que cambia dónde pone el énfasis. Y si nosotros no incluimos, es como UX no es UX sin usuarios, si no sería simplemente diseño.
Así que Exacto. bueno, como que esta frasecita nos gustó porque es como un buen hilo conductor de todo lo que se viene hablando, no solo en el marco de esta charla, sino un poco el tema que se viene tratando desde el inicio de esta segunda edición del foro, donde se habló mucho del foco en las personas. Totalmente. Sí, esta frase la verdad que está muy buena. Ujú. Bien, y ahora, o sea, ¿cómo hacemos para saber a quién tenemos que testear? En UX generamos lo que se conoce como user personas, que son básicamente como prototipos de personas que nos van a O permitir, sí, arquetipos también arquetipos. les puede sonar a ustedes también como para engancharlo con algo en su imaginario. Exacto, arquetipos, prototipos de personas que lo que nos van a ayudar es encontrar gente justamente que se ajuste a las necesidades de nuestros usuarios finales. Es un proceso que obviamente lleva tiempo, pero es algo que queda definido a lo largo de todo el proyecto y que es un documento que está a mano de todas las personas en el equipo. Entonces esto también nos va a permitir todo el tiempo estar enfocando la solución en estas personas. Entonces, pásame ahí, Mara, la Sí, siguiente, por favor. incluso si se les realmente, perdón, vuelvo un segundo porque Sí, realmente se arman así, esto es un entregable de los tantos que puede hacer un diseñador UX exacto. y se le pone un nombre, se le pone un apellido, entonces inclusive si todo el equipo los conoce, los estudió, bueno, no se arma un solo user persona, lo ideal es tener al menos 3. Podés pensar, como te es más fácil ponerte en los zapatos. Entonces, incluso te sirve como una referencia dentro del equipo. Bueno, nos encontramos con este problema. ¿Qué diría Teresa? O sea, ¿qué haría? ¿Qué necesitaría? ¿Qué opinaría? Se trata como de hacer un poco este juego de ponerse en los zapatos de empatizar, para también como en ese sentido el diseñador se libera totalmente de su ego. Ya no diseñás en base a lo que te parece mejor, lo que supones que hay toda una serie de buenas prácticas y de estándares a los que recurrimos también cuando no siempre existe la posibilidad de hacer estos procesos de investigación y de testing tal cual los planteamos acá. En ese caso nos valemos de la teoría, por así decirlo. Pero si podemos definir estos user personas, tenemos como la brújula, tenemos muy marcado el norte, hacia dónde vamos. Exacto, y bueno, y ahí para aclarar un poco, no se trata de una persona real, sino que se trata como justamente esto, de un arquetipo de persona, quizás entre la gente que entrevistamos encontramos una frase, algo que nos resuena, que decimos, bueno, esta persona tiene que tener esto, o sea, como que vamos armando un mix de cosas que creemos que son importantes para armar estas personas, pero es importante ponerle nombre, ponerle edad, o sea, darle como cierta profundidad al Darle vida. personaje, Sí, claro, para para que empatizar. obviamente cuando lo pensemos se nos venga como una persona real. Bien, y para acá, no, volvé un minutito al Perdón. anterior, no pasa nada. Algunos tips para justamente armar estas personas serían, como decíamos recién, entrevistar, observar una adecuada cantidad de personas que creemos que son nuestro público final, porque también nos podemos encontrar con que finalmente, bueno, pensamos que nuestro producto estaba dirigido a jóvenes y no, hubo mucho interés en gente más grande. Bueno, eso también nos va a ayudar a definirlo, encontrar patrones en base a todas estas respuestas y acciones que tuvimos en las entrevistas para agrupar gente en base a eso, y esto tiene que ver con lo que decía más recién de, bueno, cuántas personas tenemos que hacer, y quizás para un producto tengamos un tipo de persona, quizás tengamos 2 o 3, dependiendo de la necesidad que tenga cada arquetipo. Y también para tratar de llegar a esta individualidad de la que hablabas antes, ¿no? No quedarte Totalmente, con una sola forma. exacto, sí, sí. Bien, y entonces a partir de eso empezamos a crear los diseños centrados en el usuario y, como decíamos recién, compartir estos modelos con todo el equipo, con los stakeholders. No es un documento con el que solo tiene que trabajar la gente que se dedica en UX, sino que tiene que ser algo que esté presente en el conjunto del equipo. Sí, Y si ahora sí, pudiéramos trabajar en un lugar físico que hoy por hoy no es muy posible, hasta los imprimiríamos y los los pegaríamos en imprimimos y la los pared. repartimos. Nos están mirando, claro. Sí, sí. Sí, 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 por ahora solo los podemos compartir por mail. Bueno, y ahora sí, los dejo con Bere, que les va a contar un poquito de las diferentes técnicas de testing.
Bueno, yo quería parar acá un poco a ver si alguien tenía alguna pregunta. Nos Sí, fuimos muy por buenísimo. el lado teórico, Es un buen Bien, porque Bere. momento. ahora nos vamos un poco más a lo práctico. Como ven en pantalla, hablamos, ¿y qué pasa con los recursos? Bueno, voy hablando un poco de esto mientras, si alguien tiene alguna consulta, lo puede ir escribiendo en el chat. Pero muchas veces dentro de una organización o una empresa existe la resistencia a las pruebas de usabilidad y tiene que ver muchas veces con que existe la creencia de que implica gastar mucho tiempo y mucho dinero, lo cual ya vimos anteriormente que no es necesario. No es necesario contar con un laboratorio de investigación, no es necesario contar con un equipo variado, gigante que eh, abarque todo esto, sino que podemos contar con algunas herramientas o metodologías que se pueden llevar a cabo sin mucha inversión y sin mucho tiempo, sin mucha dedicación, que lo puede hacer una o dos personas y que sirven, bueno, ahora si querés pasar a la siguiente, nos sirven como ejemplo para mostrarles a ustedes cómo abordar estos test de usabilidad, ¿no? Más que nada en el marco del Lean UX, que implica la velocidad, el equivocarse rápido, el testear rápido. En primer lugar, queríamos mostrarles el test guerrilla, que es uno de los más sí, utilizados o los más populares dentro de la práctica de Lean. Y tal como dice el nombre, Te sí, salvan en cualquier momento cuando sí, tenés que definir algo y vas ahí totalmente. instantáneamente a hablar con alguien. Sí. Este test de guerrilla consiste básicamente en acercarse a los usuarios, por eso también era importante definir los arquetipos, los user persona, y meterte en su entorno, puede ser tanto el lugar al cual se dedica el servicio o producto o dentro de tu mismo lugar de trabajo, y se basa en pedirles que utilicen tu prototipo por algunos minutos. Normalmente está guionado, tiene algún lineamiento al cual seguir como para mantener sí, las analíticas constantes y consistentes, pero también permite que los usuarios se puedan expresar de manera libre, hay una interacción más uno a uno, existe el ahorro de tiempo porque no tiene que reclutar usuarios, no se tienen que trasladar, no hay papeleo entre medio. Es una persona que se acerca al lugar donde transitan los usuarios o las personas usuarias y les ofrece, a cambio por ahí de algún regalo, algún servicio, un cafecito, algún té, un test de usabilidad. ¿Para qué ponemos foco en esto? Esto es algo muy barato, ahorra muchísimo tiempo y también permite que los usuarios se sientan inmersos en la creación del producto. También se puede utilizar cuando se quiere diseñar una mejora de algún proceso de trabajo, una mejora interna dentro de la empresa. Y acá, como ven en la imagen, es muy similar a lo que es un buffet de cafetería de alguna empresa. También es muy útil utilizarlo en este contexto porque más allá de un contexto más formal de laboratorio, acá los usuarios se sienten más a gusto, se sienten en el contexto en el que usarían el producto en realidad. Entonces es más probable que se alcancen sí, estas medidas que se quiere obtener. Y tampoco se requiere de muchos usuarios. No sé si, creo que no estuvo en alguna slide, pero hay una estadística que dice que con 5 Ah, sí. usuarios se puede obtener eh, el 80% de los problemas de un servicio o un producto. O sea Sí. que con sentarte ahí un par de horas, obtener el feedback de algunos usuarios, ya podés focalizarte en los problemas más específicos que tiene tu producto o darte cuenta de algo nuevo, porque depende de la funcionalidad del producto entero que estés mostrando. El insight de los usuarios siempre, como mencionábamos al principio, es distinto al que pensábamos originalmente. Sí, y este indicador que mencionás, Bere, les cuento para los que no saben, la fuente es realmente muy confiable, proviene del Norman Nielsen Group. Norman y Ujú. Nielsen son los dos autores que citábamos casi al comienzo de la charla, que son los fundadores de esta práctica. Está probado, medido, validado, Sí, digamos, no es como un estimativo en el aire, sino que realmente está comprobado. Y me gustaría
agregar algo más antes de irnos del test guerrilla, que es contar que yo la primera vez que me encontré con este concepto, o con este tipo de testing en particular, fue cuando estaba trabajando en un proyecto en el que había como una intención de que se haga UX o de que se diseñe la interfaz con perspectiva de UX, pero no había no existía la posibilidad de testear cosas primero. Entonces me empezó a pasar, sobre todo en el momento de definir cosas que parecen tontas, pero que son muy importantes, como la palabra que va a llevar un botón para definir una acción, cuál es la mejor palabra para las personas que van a usar esa aplicación, por ejemplo, cosas relacionadas con lo que llamamos UX Writing, que no servía que yo, no solucionaba nada que yo pusiera la palabra que a mí me parecía la mejor. Entonces yo me encontré como, bueno, pero ¿qué hago? Si no puedo acceder a los usuarios, ¿con quién resuelvo esta inquietud que tengo en mi cabeza? ¿Lo dejo a mi criterio? No me parecía justo, me parecía que No, iba como en contra de mis principios de UXer. Entonces recurría a alguien que era un referente para mí y le pregunté, che, necesito resolver esto, pero necesito resolverlo así y con lo que tengo. Me dijo, agarrar una pantalla, levántate del escritorio, anda a buscar a alguien, mostrarle rápido y pedí un par de opiniones medio así como al azar, no sé, en tu entorno de trabajo. Y bueno, así descubrí toda esta idea del test guerrilla y lo sigo usando. Incluso a veces estás trabajando en algo y no sé, estás con algún familiar o qué, y podés hacer un sondeo ahí de, che, mira esto, ¿te parece qué te parece o cómo harías tal cosa? Es como esta cosa de mostrar y validar, incluso entre compañeras de trabajo lo hacemos, aunque no estemos trabajando en el mismo proyecto. Es como algo así totalmente. muy Es espontáneo. una mirada nueva, fresca, y también esto que comentás del Friends and Family también ayuda mucho. También, obviamente, depende de la naturaleza de cada proyecto, pero ahí uno puede saber orientar a qué usuario se Le acercaría, funciona y ¿no? a cuál no, sí. Sí. ¿Paso? Sí. Sí, dale, pasa. En segundo lugar, un recurso, una manera un poco más asincrónica, que probablemente muchos ya hayan usado o que estén familiarizados, más que nada desde el lado de recursos humanos, es el tema de los cuestionarios online y las encuestas. Y a diferencia de las encuestas tradicionales, estas implican o nos permiten reunir una mayor cantidad de información en un público mucho más amplio por un costo más bajo. No sé si alguna vez hicieron alguna encuesta en persona que, no sé, los pararon en la calle y les pidieron que suban a un lugar como para realizar una encuesta y a cambio tuvieron algún tipo de regalito, pero esas son las encuestas tradicionales, y la diferencia con esta es que muchas veces la gente o no quiere participar o está apurada caminando por la calle, pero con estos Cuando cuestionarios intentás no sí, hacer contacto sí. visual, viste, que ves al entrevistador y empiezas a caminar en diagonal. Y que Totalmente. no te agarra un Perdón. semáforo porque te mata. Y bueno, justamente no requieren la presencia del investigador ni de los usuarios. Se puede hacer de manera sincrónica con un tiempo determinado. Se puede lanzar al comienzo de un proyecto y ver qué tipo de respuestas brindan una vez que se vaya avanzando, e iterar sobre eso como para ya ir avanzando sobre el proyecto y no esperar a los resultados. Todo eso funciona de manera muy rápida y desde costo muy bajo, así que también es un buen recurso. Después, si quieres pasar a la siguiente, es Buenísimo. bastante similar, pero es un poco más enfocada por ahí a una funcionalidad en específico o algo más específico del producto en sí, no tanto el diseño general de lo que se espera de un producto, sino que más relacionado al tema de la usabilidad. Los cuestionarios y encuestas online se diseñan en base a lo que queremos validar, depende de la etapa del proyecto en la que nos encontramos, y todos los aspectos que tenemos que cubrir. Acá en pantalla ven algunos ejemplos de herramientas que se pueden usar. Una que usamos mucho nosotras con respecto a todo lo que tiene que ver con test más específicos de UX, tales como card sorting o tree sorting también, que involucran más herramientas que solo preguntas y respuestas. También podemos acercárselos a los usuarios y obtener información e insights en base a eso.
Sí, y te permite obtener reportes, está buena, es muy Sí, completa. Y después muchas que están buenas porque provienen de los proveedores que tal vez muchos de ustedes son los proveedores con los que trabajan en su empresa. Para quienes usan la suite de Microsoft está Microsoft Forms, para quienes usan la suite de Google está Google Forms. ujú. Sí, ahí hay Sí, una pregunta en el chat. Entiendo que es buenísimo. una pregunta porque es una oración, pero entiendo que sí. Dice, hay herramientas libres para armar prototipos rápidos y poder hacer el test guerrilla. La respuesta es sí. Existen. Incluso papel y lápiz. Eso Sí, es lo básico y también es súper válido. Se puede empezar por ahí, pero si necesitas algún tipo de software para trabajar desde computadoras, también puedes usar Balsamic o Figma. Sí, Cualquier herramienta de prototipado online muchas veces se ofrecen de forma gratuita. Tienen un plan pago también, pero la versión sí. gratuita es Tal vez totalmente utilizable. No es que tenés muchos... totalmente. sí, eh, tal vez las limitaciones de los planes pagos tienen más que ver con la cantidad de colaboradores que pueden estar trabajando al mismo tiempo, porque lo bueno de usar herramientas online y que sincronizan a la nube es que pueden estar dos personas trabajando en el mismo documento al mismo tiempo, dejarte comentarios. Tal vez los planes gratuitos te limitan la cantidad de colaboradores, pero lo que tiene que ver con funcionalidades y eso no está limitado y se puede trabajar perfectamente. Sí, incluso con Paint o con PowerPoint se pueden prototipar cosas y más adelante, si es que llegamos, creo que sí, estamos bien de tiempo, vamos a mostrarles un ejemplo de entrevista de usuario, test de usabilidad con papel. Así Papel. que Ujú. ahí van a ver un ejemplo bastante enfocado en eso. Bueno, por último, Sí, y lo que hay que tener en cuenta acá es, por ejemplo, perdón, sí, que, sí, por ejemplo, si tienen alguna necesidad de testeo, como la que recién explicaba Mariela, decir, bueno, tengo que ver algo de un botón o lo que sea, quizás es mucho más sencillo hacerlo en papel y lápiz que sentarnos a aprender un programa de diseño. Obviamente que si la Claro, no necesidad de importan test es mucho más los alta, márgenes, como en todas esas cuestiones finas de exacto. diseño, sino lo que dice el botón. ujú. Primero hay que evaluar eso, qué es lo que queremos testear. Y de acuerdo ahí vemos si necesitamos una herramienta o si lo podemos resolver de una forma más rápida. Claro, Ahora incluso sí. también se puede hacer con flujos, no es necesario hacer un Sí, también. prototipo diseñado, se puede hacer de mil y un maneras. Así Ujú. que Exacto. investiguen en la página de NN Group, ahí hay un montón de material como para empezar y para obtener ideas y Y tienen buen un material. canal de YouTube con Mm, videos muy cortitos como para empezar a meterse en estos temas de una manera bastante fluida, sin tener que sí. profundizar demasiado. Y, así que es muy Sí, recomendable. lo bueno de esta práctica es que no tiene close gates, o sea que es muy abierta al público, están abiertos a la enseñanza y hay un montón de material online, así que Ujú. si se ponen a investigar hay un mundo de información, así que se los recomendamos. Sí. Por último, un poco relacionado con este contexto nuevo, son los test de usabilidad remotos. Incluso antes de este contexto también se utilizaban más que nada para que el facilitador o el participante no tengan que viajar y para que se pueda abordar a un grupo de usuarios que estén geográficamente dispersos, también se aplica. Es el test de usabilidad remoto que consiste en presentarle al usuario un prototipo a través de una videollamada, puede ser a través de Teams, de cualquier plataforma que se le ocurra, donde se comparte la pantalla, se le otorga permisos al usuario de interactuar con la pantalla y se le brinda un objetivo específico dependiendo de qué es lo que queremos que se analice o qué funcionalidad queremos testear, qué punto del proyecto en el que estamos. Y también se ahorra mucho tiempo, como los casos anteriores, tiene el beneficio de lo remoto, no dependemos del tiempo de nadie, se puede hacer en una llamada de 30 minutos. Y bueno, como les mencionaba anteriormente, que preguntaban, las herramientas colaborativas que se pueden utilizar para estos casos son Figma, Adobe XD, Optimal Workshop, Canvas Flip. Todo esto funciona como para
charlar con el usuario, brindarle una especie de entrevista también como para obtener insights y testear si el producto que estamos desarrollando está bien o si hay que indagar más o interferir en algo. Sí, También, me gustaría agregar algo antes de explicar el A/B testing, que creo que es el último, que es que no mencionamos nada de cuál sería la manera ideal de abordar a las personas que entrevistamos. Y me acordé escuchando la Bere, como que la instancia de entrevista o de test de usabilidad remota o cualquier instancia en la que tengamos eh, la posibilidad de estar frente a una persona con la que estamos testeando, eh, es como un gran momento para ejercitar la escucha y no el habla, digamos, sí, porque para no condicionarlos, para no darles pistas, para realmente abrirles, darles el espacio para que puedan contar en voz alta lo que van experimentando a medida que van usando. Quizás el test está orientado, por ejemplo, en A/B testing, donde le presentamos a alguien dos variantes de un mismo diseño para tratar de entender cuál de los dos es más efectivo y se recomienda trabajar solamente una funcionalidad. Por ejemplo, en este caso sería el botón. Si bien el objetivo puntual es validar esa cuestión específica, en ese momento, si dejamos que la persona hable y logramos que se sienta cómoda y no lo condicionamos ni tratamos de llevarlo para donde nosotros creemos que es mejor, cualquier cosa que comente, pensamiento en voz alta, para nosotros es un insight y son más datos que nos llevamos y que vale la pena rescatar, tomar nota después, no olvidarse, porque es eso básicamente, es sí. Es escuchar muy y ver. importante hacerlos sentir cómodos también en el proceso de entrevista, que muchas veces en un contexto de laboratorio, de análisis, tampoco se da. Por eso a veces tiene un lado positivo esto del Lean Usability Testing, porque te metes en el contexto de los usuarios donde se sienten cómodos y permitís que hablen, tal como les comentaba en el test guerrilla. No hay respuestas acertadas o equivocadas. Sí. Acá lo importante es que queremos que nos cuenten qué es lo que piensan, que muchas veces se lo quedan para ellos para no ofender o porque no se les ocurre decirlo. Lo importante es siempre brindarles el espacio como para que se sientan libres de hablar libremente y que aporten desde su lugar, Sí, que se y algo sientan que parte. también ahí es importante, que vi que en el chat pusieron excelente punto el de escucha activa, también es aprender a interpretar los gestos que la persona hace, porque quizás a veces nos dicen, Sí, no, capaz sí, pone yo cara estoy, de claro, riendo estoy un poco, reacostumbrado a hacer claro. esto y lo ves que está reconfundido. Bueno, eso también es súper importante porque a Sí, veces nos da todos los vergüenza decir, sentidos. exacto, entonces como que tenemos que tratar, justamente por esto es lo de no sesgar, como tratar de escuchar y de también interpretar lo que no escuchamos. Eso es Ujú, súper importante. Sí, y totalmente. qué bueno que dijiste la palabra chat porque veía como unas notificaciones que me aparecen en la barra donde estoy compartiendo. ¿Hay algún otro comentario, pregunta que nos estemos No, por salteando ahora antes de... sería eso. Yo estuve poniendo nomás los links a Norman Nielsen Group, por eso te debe Ah, haber saltado. genial. Bueno, sí, estupendo. Listo, sigan. Bueno, en Y, conclusión, aplicar estos métodos nos lleva a las soluciones validadas que buscamos de las personas usuarias y nos ayuda a interpretar los fallos o errores tempranos que nos permiten modificar el rumbo del proyecto. Todo esto nos lleva a un mejor resultado y a un producto de calidad con una propuesta de valor o una utilidad para los usuarios. La clave durante todo esto siempre es probar con el menor costo y el menor esfuerzo posible. Todos los ejemplos que les fuimos dando hacen foco en esto y nada, les quisimos mostrar un poco la teoría y la práctica como para llegar a este objetivo. ¿cómo estamos de tiempo? ¿Qué hora es? Bueno, Nos quedan 10 es minutos. un minutito nada más. Les vamos a Estamos mostrar. bien, ¿eh? Buenísimo. Les queremos mostrar un breve fragmento de Dale. un video para que vean cómo es esto de testear con papel, porque suena raro capaz y difícil de imaginar.
no se preocupen mucho por lo que se habla, igualmente está subtitulado, sino yo creo que rápidamente elegimos un fragmento para que rápidamente capten cómo puede ser testear de esta forma. Y este test tiene una particularidad que no la voy a Eso iba a spoilear, decir. le voy a ir dando play, si no, no tiene gracia. Let's go to the kitty one, okay? So that brings you. ¿Qué tal el volumen? ¿Mata o...? Se escucha bien. To this page. Está bien, ¿eh? Is this what you expected? Yes. What do you think you can do from here? You can color it like this. Oh, okay, great. So let's try that again. You touched over here first, right? Mm-hmm. So can you do that again? Let's do it very slowly. Click on yellow. Now let me give you a yellow marker now. There you go. And you click, what would you do next? Then I could do. You click there. Okay. If you click there, this will become yellow, and that would become yellow, like that. Yeah. Okay. What else would you do? Great. Now, is this the best cat picture there is? Wait. You clicked on blue, then what? All right. Wait. Miren como en el tercer intento ya Yes. está Just entendiendo one more exactamente thing. lo que tiene que hacer. You color the background like this. Mm-hmm. Acá el facilitador haría de aplicación, ¿no? Hace lo que eventualmente haría la app, que es I could colorear. press the Y ahí hizo un comentario de que la chica hizo algo que no esperaba, que era rellenar el fondo. O sea Oh, que great. con el prototipo en papel puede prever estos cambios instantáneos, lo cual con un prototipo digital tal vez no lo puedas resolver en ese momento. Claro, él como que no Oh, había okay. Does it pensado ask en you esa any more idea, sino questions before solamente en that colorear el happens? cuerpito del animal y This? en la prueba Click con in la here. niña surge, bueno, puede llegar a querer pintar el Mm. fondo también. It tells Le voy a you dar pausa, así hacemos algunos comentarios más sobre cosas que está bueno remarcar sobre el video y te lo dejo a vos, Bere, que es la particularidad que puede llegar a tener testear con una niña o un niño en lugar de con un adulto, por ejemplo, y esto de la empatía. Bueno, también está muy relacionado con el tema de los arquetipos, ¿no? Ya definiendo que vamos a testear con un niño, tal vez con un adulto mayor, implica otros tipos de esfuerzo, otro tipo de consideraciones que hay que tener a la hora del testeo. Les comentaba antes un poquito que hay que hacerlos sentir cómodos. Este es un ejemplo un poco más de laboratorio. Se la convoca a la usuaria como para que participe y está siendo grabada, está siendo... le habla un adulto, probablemente haya otros adultos en la sala, por eso es muy importante hacerlos sentir cómodos, que su palabra es importante, su insight es importante, que probablemente en este caso de trabajar con un niño se podría tratar como un juego, hay que ver, depende del proyecto, justo en este proyecto es una aplicación dedicada a niños, que es un juego de colorear, pero es distinto el contexto que si el niño está en su tablet pintando tranquilo que en un laboratorio siendo observado, ¿no? Esas cosas también influyen mucho y condicionan mucho y hay que tener mucho cuidado de que no afecten el test de usabilidad. Al principio de este video, después les pasamos el link si es que lo quieren ver en su totalidad. Hay una Juli, que breve es la entrevista. proveedora de links, capaz que Voy, lo puede voy, poner voy. ahí en el chat. Sí. Hay una breve entrevista también que le hacen a la nena y se la nota un poco incómoda al principio, pero después se suelta. Sí, Pero y bueno, los como, ¿qué chicos hago son así, como acá? dicen. Claro, no quiero estar acá haciendo esto. Sí. Por eso también muchas veces hablamos de los roles dentro de UX. Mucha gente entra en UX desde otra carrera o de otro rumbo de carrera, o estudiaron psicología, o estudiaron, no sé, en este caso, una maestra jardinera con experiencia con niños, que después se metió en UX, sería un asset muy útil como para Sí, hacer estos test de usabilidad. como Más que el nada. rol ideal. Exacto.
Y bueno, nada, eso, ponemos mucho foco en esas cosas muchas veces, que para ser diseñador UX no necesariamente hay que ser diseñador gráfico, se puede venir de muchos lados, se puede Exacto. testear con muchas cosas y Sí. nada, Y eso. muchas veces también ahí es un punto de contacto entre UX y Design Thinking, por ejemplo, ya que muchas veces Totalmente. a esta instancia, capaz, acá como ven, otra de las cosas que está buena resaltar, y lo quiero traer para retomar esa idea que estaba armando, es que acá como ven, Bere en un momento dijo Paint. Esto podría haber sido hecho con Paint literal, no hace falta ni siquiera que sea un software de diseño de otro orden, un Paint que viene por defecto en cualquier compu y que usábamos todos cuando chicos, porque lo que se hizo fue plantear el layout de la interfaz, todos los botones que tendría que tener, se imprimió y se llevó eso y unos crayones. No hay una línea de código detrás de todo esto. O sea que esto puede haberse hecho, se puede haber llegado a este momento muy rápido. Quizás en una semana se hizo la definición en un sprint de una semana, fueron las entrevistas con el negocio, la definición de los requerimientos, las expectativas, toda esa parte, y en la segunda semana capaz que ya estamos acá y muy rápido podemos empezar a validar. Pero bueno, a esta instancia, quizás ni siquiera en esta instancia estuvo presente el diseñador y mucho menos un desarrollador o un tester funcional. Quizás a esta parte llega gente que es la idónea para facilitar y muchas veces puede pasar eso en distintas instancias del proceso que contábamos antes, donde abordamos al negocio o a los potenciales usuarios a través de dinámicas no tan de laboratorio de cámara Gesell o cosas más de otra época, sino de cosas más dinámicas y como es el design thinking. Así que bueno, eso también. Y Exacto. otra cosa que me gustó que mencionó Bere es cómo no solo se valida que la interfaz sea accesible y usable para la niña, sino que emergen nuevas necesidades que intuitivamente el chico que está usando pueda querer o pueda desear, como por ejemplo colorear el fondo, que era algo que no estaba planteado. Sí, sí, incluso más adelante también la nena dice, ahí ya les pasamos el link por el chat. Perdón por La eso. nena también dice que a ella lo que más le gusta de este tipo de aplicaciones es la parte del aerosol, por ejemplo. Él no se había planteado de tener diferentes herramientas, entonces eso también está muy bueno. Y antes de cerrar voy a leer acá algo que puso Oscar Sí, en un te iba a decir. comentario que puso, ¿Hay más algo que preguntas? aprendí una vez fue tratar de conseguir a los usuarios, clientes, etcétera, que sean los que están súper conformes o todo lo contrario, es decir, los extremos, porque son quienes más aportes nos van a brindar. Los Me pareció detractores, muy sí. bueno, exacto. Sí. Y por ejemplo, cuando armás los user personas, entre los user persona que armás podés incluir a alguien que sea como en un extremo, al fan del producto y al detractor. Eso es muy útil para saber lo que no hay que hacer. Es muy importante también. Ujú. Bien, Bueno, no sé si Bueno, queda alguna perdón, consulta. sí, yo Sí, agregué en el chat, si quieren dejarle algunas consultas, dudas, nos quedan un minutito, dos. sí. Así que si alguno quiere acercar algo de lo que estuvimos charlando, de lo que estuvimos comentando, bienvenido. Igual tenemos el mail, lo recuerdo por si nos quieren contactar, agilidad-ar@practica.global. Los que quieran ir dejando comentarios o preguntas para las chicas, bienvenidos. Y de paso, bueno, antes de cerrar, les contamos que nos queda la última charla del año, la semana que viene, el jueves que viene, cerramos esta segunda iteración del Foro de Agilidad con una charla de DevOps, las herramientas de DevOps. Vamos a hacer algo un poquito más de tools, de herramientas, así que aquellos que les interese este tema se pueden sumar o lo pueden recomendar. Así que, bueno, chicas, buenísimo, la charla, Gracias. espectacular, buenísima, muy Gracias. buena. Ojalá les haya Eh, servido y gustado. Sí, gracias por Exactamente, participar. esto queda grabado, así que aquel que lo quiera recomendar o que lo quiera rever, bueno, ya en un ratito queda
publicado en nuestro canal de YouTube, así que lo pueden ver ahí. Bueno, creo que aparentemente no hay muchas preguntas, hay agradecimientos, así que creo que fue todo muy, muy claro, buenísimo. Gracias a todos por sumarse, y bueno, Gracias. ya estamos en horario. Chicas, Y bueno, gracias por el espacio, Martín. a ustedes, buenísima la charla de hoy, Muchísimas Bueno. gracias. Muchas Chau a todos. gracias. Chao, chao. Chao. Adiós. Chao, chao.